tal, Arturo? ¿Cómo estás? Vale, ¿qué tal? Muy Bien. buenas tardes. Bueno, gracias por venir aquí a nuestro espacio Paso. que se llama A Fondo, ¿no? Y a fondo porque a fondo revisamos todas las situaciones. Bueno, aquí a los compañeros que nos ven, al público en general, compañero Arturo Ruedas, licenciado en Ciencias Políticas, es también un militante del partido, también es un compañero comerciante de toda la vida de Querétaro, ha conocido pues todo lo que ha pasado en Querétaro desde hace casi 60 años. Eh, y ha sido también un agitador social, como le llaman a veces, un luchador social, especialmente aquí en el área del centro de la ciudad, ¿no? Y bueno, le damos la bienvenida a Arturo. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué dices? Vale, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un gustazo. Gracias por la invitación. Saludos a todos los y las que nos ven y nos escuchan. Y eso de agitador social, bueno, o sea, a veces así nos ponen ese adjetivo, pero realmente lo que siempre hemos buscado es, pues, encontrar los más grandes beneficios para una comunidad. Así que así andamos siempre. Y la gente se acuerda de ti por los parquímetros. Es que fue una situación muy curiosa, fíjate que en ese momento bueno, llegó este presidente municipal y tenía muchos planes con respecto a la privatización de las zonas excedentes en los mercados. Ya después sacó lo de la cuestión de los parquímetros, no se le dio los parquímetros, nos ampliaron las banquetas, posteriormente ya se marcaron las ciclovías. Yo creo que ahí lo que le faltó fue consenso, porque hay muchas cosas que sí pueden funcionar, pero si no existe un consenso, pues definitivamente pues a algunos los puedes beneficiar y a otros los puedes perjudicar, y aquí lo importante es que tengamos un equilibrio donde todos salgamos ganando, perdiendo lo mínimo y ganando lo máximo. Y es precisamente de lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? En este tema que le vamos a llamar los medios de transporte en Querétaro, ¿no? Su problemática desde diferentes perspectivas, ¿no? Porque es muy diferente verlo tal vez como un peatón, a verlo como un ciclista, a verlo como un motociclista, a un automovilista, a un chofer de un autobús, ¿no? O inclusive a cuestiones de movimiento de mercancías, ¿no? De estos vehículos que se paran para abastecer las tiendas, ¿no? En las colonias, en los lugares más... Vamos, hay muchas maneras de ver esto, ¿no? Entonces, creo que aquí la problemática se centra, como dices tú, en ver cómo tratas de hacer o crear una armonía entre todo esto, ¿no? Y bueno, pues eso se trata el tema, no sé, ¿cómo empezamos, Arturo? Claro, claro, mira, cuando me hiciste el favor de invitarme, yo pues tuve curiosidad de investigar de dónde viene el transporte público. Bueno, en este caso el transporte, ¿cómo nace el transporte? Y uno puede pensar que el transporte será, así que, pues, en las combis, en las peceras, en los taxibuses. Idealmente, si nos remontamos a la historia de México, pues los primeros transportes fueron las canoas, las canoas, así que fue un transporte que se utilizó en Tenochtitlan, ¿Te ve el en agua? México, sí. Y fíjate que me llamó mucho la atención lo que es la historia del transporte en la Ciudad de México. Después de las canoas, bueno, ya vinieron los cambios, se utilizaban, creo que se llaman las ruleteras, no sé si tú ubicas, unas carretas, eso fue a principios del siglo XX, con sus mulitas, y eso se utilizaba para el transporte público en aquellos entonces, en el inicio de la Ciudad de México. Posteriormente llegó el tranvía en los años 40, en los años 50. Luego, a mí me tocó vivir, eh, no sé si recuerdas tú, a unos taxis que le llamaban los cocodrilos. Si tú viste alguna vez las historias de Batman, los primeros capítulos, había un carro picudo de la parte de atrás, parecía cohete, de los cohetes antiguos, y esos vehículos que eran los Farline Ford se utilizaron para transporte público en ese momento. Ya después de ahí, pues vinieron las peceras, vinieron los taxibuses y Y el metro. posteriormente, en los años 70 llegó el metro a la Ciudad de México, un metro que de una otra forma comunica pues todo lo que es el área de la Ciudad de México y toda el área conurbada de la Ciudad de México, y yo creo que eso es muy importante para, pues, para el transporte dentro de los inicios del transporte en México. Aquí nos podemos remontar. Yo en los años 70 estudié mi secundaria
70, 71, 72. Y me acuerdo, bueno, yo no utilizaba tanto el transporte porque teníamos ahí, dijéramos que el pichón o el ride del vecino o la vecina que nos llevaba de la colonia San Javier hasta la secundaria número 1, pero en ese momento se utilizaba mucho el minibús y seguramente tú debes de saber de lo que eran los taxibuses. Eh, Eh, ya en fueron los los 80s, 90s, ¿no? 80s, 90s, así es, así es, así es. Y bueno, era una ciudad que no estaba tan complicada porque pues éramos pocos. Las afueras de la ciudad, hablábamos de que pues ya Lomas estaba a la afuera de Lomas de Casablanca, estaba a las orillas de la ciudad, San Javier, Jardines de Querétaro, ya hablar del Cerro de las Campanas, pues era la periferia, ¿no? O sea, realmente creo que hasta podríamos decir que ni se ocupaba tanto el transporte público en aquel momento porque caminando llegabas casi a todos los lugares que necesitabas en la ciudad de Querétaro. Y fíjate, Arturo, que recordando esa época, más o menos en eso de los 80s, 90s, mi familia tenía, llegó a tener transporte público. En esa época eran los taxibuses, que fueron una novedad que sacaron en esa época porque eran unos autobuses, pues que eran unas pick-ups adaptadas de 3,5 toneladas, adaptadas ya con la estructura de un autobús, ¿no? Pero en realidad eran pick-ups, ¿no? Ya no eran esos camioncetes grandes chatos, ¿no? Marca creo que internacional, o no sé si eran DIN algunos. Me acuerdo de la marca esta internacional. Me acuerdo mucho del autobús, de esos camiones, porque traían, siempre los choferes le ponían en la palanca de velocidades, le ponían esas bolitas como con agua adentro y los Oye, alacates. mal dicho, ¿no? Mal dicho, no sé si tú recuerdas el tipo, eran vehículos parecidos a la serie Los Intocables o era una serie de antaño donde se combatía el contrabando de whisky. Y ese tipo de camión, pues traían su canastilla en la parte de arriba, ¿sí? Y ahí les decían los camiones guajoloteros, que son los que podríamos llamar ahora, que eran los suburbanos. Exacto. Sí, sí, en la ciudad eran un poquito más modernos, pero vamos, de todas maneras, de eso yo sí, sí perfectamente me acuerdo, ¿no? Y me acuerdo también que en esa época, porque inclusive pues nosotros llegamos a estar arriba del transporte, viendo gente cómo subía y de cuánto se cobraba y haciendo todo ese tipo de labores. Y me acuerdo muy bien que, digo, ya en esa época había ciertos problemas, ahora es pico, pero ciertos problemas entre comillas, ¿no? O sea, el problema entre comillas era que alguien no se alcanzaba a subir, estaba prohibido llevar gente parada en esas épocas en los taxibuses, taxivanes, y entonces llegó un momento en sabe que ya no la puedo subir, y entonces tenías que esperar al otro 15 minutos después. O sea, pero en realidad las rutas estaban para pasar 10, 15, 5 minutos todo el tiempo. Es decir, había una continuidad muy buena y obviamente estamos hablando de un Querétaro con menos de la mitad de la población que hay hoy, ¿no? Oye, Valde, y si has de recordar que en aquel momento también había secuestro de camiones, y el secuestro de camiones era por los universitarios, ¿no? Que en esa época pues tenían fuerza política. De una u otra forma, pues llamaba la atención secuestrando camiones. Eso creo que ya no se ha visto ni en la Ciudad de México ni en la ciudad de Querétaro. Sí, ya como que se ha respetado más bueno, al transporte público y ya ha habido bueno, prohibición o quizás esa conciencia de que ya no se secuestran los camiones, pero todavía me recuerdo que en la preparatoria, en la universidad, pues era muy típico, vea, los universitarios, bueno, eran los más participativos políticamente, porque casi no, pero ellos sí utilizaban los camiones pues en manifestación de protesta. Exacto. No, y de hecho había un exgobernador que presumía que saltaba también a los camiones de Coca-Cola, los de cerveza. Oh, claro. Y a las canitas de Santa Rosa, ¿no? Así es, Arturo. Y entonces, ¿cómo evolucionó esto y llegamos aquí o sea, cómo Bueno, llegamos a esta problemática actual? Y digo, que me queda claro que había que partirla en varios segmentos, ¿no? Pero, ¿por cuál? bueno, desde un punto de vista muy ciudadano, muy particular, yo tengo algunos años, yo estuve laborando, y siempre lo tengo que decir primero de una manera voluntaria, y posteriormente fui empleado de la Secretaría de Bienestar, fui servidor de la Nación. Entonces a mí se me complicaba mucho llevar mi vehículo, ¿no? Por muchas veces dónde dejarlo, dónde traerlo, dónde estacionarlo, y utilizaba yo las rutas, sobre todo las rutas que iban de aquí de la calle de Zaragoza a la central camionera, ¿sí?
En aquel momento había una ruta que pasaba por Ezequiel Montes y era la ruta 9. Fíjate que, es que te gusta eso, hace como 4 o 5 años, eran suficientes los camiones, es más, pasaban demasiados camiones de la ruta 9 para llevar a la central, y el transporte suburbano, que eran los que vienen de acá del pueblito, vienen de la estancia, pasaban cada 5 o 10 minutos. A mí se me hacía muy cómodo, yo caminaba 3 cuadras, 300 metros, y yo llegaba a la Secretaría de Bienestar y solamente caminaba 50 metros y de ahí me movía en camión. En la actualidad, a pesar de que en la página de Crobús existe una información donde se dice que por el momento hay 67 rutas, hay 1,409 paradas, ¿sí? Y se prevé, ya ves que hace unos meses, como por junio, julio, se autorizó en la legislatura un crédito de cerca de, bueno, creo que 3,300 millones de pesos, de los cuales 1,700 millones de pesos van a ser para la compra de 400 unidades que van a reforzar el transporte público aquí en Querétaro. Yo la verdad es que muchas veces he estado utilizando ahorita la ruta, bueno, le cambiaron el nombre, ahorita le cambiaron el número, es la C51, que va a, bueno, cerca de Candiles, allá por Paseo de las Américas, y créeme que he tenido la necesidad de esperarme hasta 40 minutos para poder abordar una ruta, y curiosamente cuando no las espero, llegan a pasar juntas, no pasa la C51, que es la que hoy estoy tomando, la que estoy utilizando, y a los 2 minutos vuelve a pasar otra C51. Y Yo no vacía. sé, es una cuestión de coordinación o es una cuestión de consecuencia de las obras que se están llevando en la caótica 5 de febrero, pero yo considero que ahí es pues un mal sistema, una mala dinámica que tienen por el momento el transporte público aquí en el municipio de Querétaro. Fíjate que en ese sentido, yo como recuerdo cómo se manejaban antes por las famosas concesiones, ¿no? Donde había varios concesionarios y pertenecían algunos a los taxivanes, otros a los taxobuses, otros a los microbuses, otros, etcétera, ¿no? Pero en sí, tú recordarás que esto cambió mucho cuando vino, bueno, quisieron arreglar el problema del transporte que ya viene de muchos años atrás, ¿no? Y te acuerdas que en esa época la razón era de que había muchos accidentes, se peleaban los choferes por la gente, ¿no? Y sucedía mucho eso, ¿no? Donde a las horas pico, donde hay mucha gente, entonces pues, para todos hay, ¿no? Pero en esas horas intermedias, entre, no sé, las 10 de la mañana a las 12 del día, es cuando los autobuses, pues, van ahí, es más fácil que encuentres un autobús vacío a esas horas y te puedas ir que a las horas pico en donde ya se llenó el primero, ya se llenó el segundo y ya se llenó el tercero, ¿no? Entonces es una cuestión donde si ya no hay una cuestión de competencia entre los choferes, pues entonces sí tendría que arreglarse la logística para que en las horas pico estén más disponibles los autobuses para ciertos lugares y ciertas áreas, ¿no? Digo, eso lo entiende uno desde el punto de vista lógico. Habría que ver qué otros aspectos no tomamos en cuenta o qué es lo que ellos saben, ¿no? Por eso te comentabas alguna vez, habría que preguntar a un chofer, ¿no? Oye, a ver, ¿y por qué estás trabajando así? Pero no sé, bueno, no sé qué tanto uses tú el transporte público. Yo todavía lo sigo utilizando. Eh, Fíjate que hay una mala costumbre por parte de los choferes. Me ha tocado venir de la central camionera en la ruta, bueno, la que le llaman suburbana, la que va a Corregidora, la que va a la estancia, la que va a Viñedos, y hay veces que los taxistas vienen así, literal, a vuelta de rueda. Yo con una desesperación por llegar al centro y por la comodidad de que pasan más seguido, pues ahora sí que tomo esas rutas, ¿no? Pero, Vienen pero esperando resulta gente que para subir al de autobús. que ellos van cuidando sus tiempos, ¿sí? Porque casi en muchas paradas existe un checador y ese checador te va diciendo, no sé, te dice unas cifras ahí, ¿no? 4:25, 7, ¿cuál? Yo creo que son los tiempos de las rutas que son afines a su ruta y ellos van haciendo tiempo o la aceleran o le bajan. Y yo creo que eso también pues es un fastidio para el usuario, ¿no? Porque tú sabes, ya tienes un tiempo determinado para llegar a tu trabajo, para llegar a tu escuela, para llegar a tus compromisos y muchas veces pues no lo respetan. Yo creo que es una cuestión de conciencia que ellos deben de considerar, pues para que también
pues ahora sí que hagan la dinámica tal cual, ¿no? Si les toca la suerte de que están en horas donde hay mucha afluencia de pasajeros, pues qué bueno. Si les toca, pues tendrán que aguantar, pero esas rutas tienen que durar los tiempos que se requieren para que tú puedas llegar a tu destino. Otra cosa que también se me ha hecho pues un poco imprudente por parte de la administración pública, que en este caso es la del Estado y no sé quién maneje las paradas Dubái. ¿Tú recuerdas que se invirtieron millones de pesos en las paradas Dubái? Hace unos meses se comenzaron a desmontar porque ni fueron suficientes o no fueron eficientes para publicidad, ni tampoco cumplían un requisito para que las personas estuvieran tranquilas esperando el transporte desde de abajo de una sombra. Siempre era muy complicado esperar sentados porque los vidrios no te permitían ver cuando el camión llegaba. Digo, son gastos que si en su momento se platicara con los usuarios, podrían evitarse y esos gastos se podrían ocupar o esos recursos se podrían ocupar para otras cosas más necesarias dentro de la administración pública, municipal o estatal, la que le toque. Digo, son varios puntos que siempre con la participación ciudadana vamos a poder llegar a tener efectos más positivos cuando se consensa, cuando se consulta y conjuntamente se trabaja con la ciudadanía. Y ahora se supone que esta obra de 5 de febrero, digo, al principio se vendió como una solución pues a la vialidad, ¿no? A los tiempos que tardábamos todos en pasar por ahí o de alguna manera usar esa vía para tener acceso al centro o a la zona, digamos, poniente de la ciudad, ¿no? Se supone que era eso. Ahora ya como que veo yo a los comunicadores locales como que estar vendiendo esta otra idea, ¿no? De que no, es que no era una solución para eso. Más bien es una solución para el beneficio del transporte público, del peatón y del ciclista, ¿no? Se supone que este proyecto viene encaminado a eso, ¿no? O ya lo están vendiendo como esa parte. Hay que ver aquí en qué podría mejorar, ¿no? El transporte público. Yo creo que de alguna manera sí, si hay carriles confinados, pues de alguna manera creo que sí habría un beneficio ahí en cuanto a la gente que va en el transporte público. Claro que es a la parte que se tiene que beneficiar, ¿no, Arturo? Y no sé tú Claro. cómo esta parte y también la parte también de los ciclistas, ¿no? Porque el riesgo que hay en esas avenidas y el riesgo que ponen tanto automovilistas, motociclistas y ciclistas a los propios peatones. Sí, otra cosa con respecto, antes de que se me vaya, la cuestión de los concesionarios. En el 2019, según declaraciones de ese momento del director del Instituto de Transporte Público, se manejaba que el 70% lo tenía ADO y dentro de ese 70% también estaba involucrado Flecha Amarilla. Surgió una duda, la verdad no tuve tiempo de investigar, pero surgió una duda con respecto a los concesionarios. Si hay concesionarios, no pude descifrar o no pude comprender por qué el gobierno va a invertir 1,700 millones de pesos para comprar 400 unidades nuevas, si en este caso, si hay concesionarios, tendrían ellos que invertir en esas unidades y el gobierno solamente poner a lo mejor la infraestructura para que esas unidades pudieran transitar y dar el servicio a los usuarios. Digo, quizás sería muy conveniente profundizar un poco, ir más a fondo, así como se llama tu programa, y ver cuáles son los pormenores de los contratos que existen entre concesionarios y el gobierno del Estado. Porque sí me llama la atención que son muchos, bueno, se habla de 1,700 millones de pesos. En una declaración que encontré del gobernador en el diario en un periódico de aquí de la localidad, él habla de 2,000 millones de pesos. Sí, para él es una inversión histórica. Y qué bueno si las inversiones, si se ven como inversiones y no como solamente como gastos, pues van a redituar en un mejor servicio. Pero si el servicio no se mejora, pues ese dinero se puede ir como en otras obras, pues ahora sí que sin que tenga la efectividad que se busca. Entonces sería muy importante ver en qué condiciones se encuentran esos contratos de los gobiernos o del gobierno, en este caso gobierno del Estado, sí, con los concesionarios. Desde luego, hay que ver qué alcance tiene el contrato, qué ponía digamos, el concesionario, el transportista, porque entonces ya no es transportista, pues entonces ya más bien es el operador, ¿no? Si nada más pone a los choferes, ¿no? A trabajar y lleva la cuestión de mantenimiento de los vehículos,
y el gobierno pone los autobuses. Digo, que no sucedía eso, el gobierno no pagaba antes a los concesionarios el vehículo lo compraba cada concesionario, el mantenimiento corría parte de cada concesionario y se otorgaba el servicio, nunca se compraban vehículos. Habría que ver cómo quedó esa situación y en qué quedó, ¿no? Y yo creo que será un buen punto para hacer un análisis más profundo y nada más ver ese solo tema en algún otro programa, mi estimado. Claro. Nos quedan 4 minutos, Arturo. Uf, se fue rapidísimo el tiempo. Sí, Déjame así, decirte nada más, lo que otras formas de transporte, bueno, son las bicicletas. Sí, yo creo que es muy importante, sí, respetar a los ciclistas, buscar la manera de que sean 100% las vialidades seguras para ellos. También hay que respetar al peatón y yo creo que hay que hacer reglamentos más precisos para que los ciclistas puedan ser, pues no tanto respetados, porque creo que el respeto lo tenemos todos, pero se invirtieron cerca de 250 millones de pesos en las ciclovías, Valde, y esas ciclovías muchas veces no han sido respetadas y trabajadas debidamente. Yo considero que tenemos que impulsar un reglamento más específico donde pues no solamente hay recomendaciones para el ciclista y para el peatón, sino que haya sanciones tanto para el ciclista y al peatón para que todos podamos armonizar. Y mira, todo termina en una cultura vial. Nosotros hace 4 años, 5 años que comenzamos a ver la problemática de la vialidad de aquí de una calle céntrica, pues lo que siempre pedimos fue consenso y educación vial. Si no hay educación vial, si no hay conciencia, pues seguramente va a pasar todo esto, ¿no? Pitadero, te bajas de tu auto, te agredes, psicológicamente te exaltas. Yo creo que todo eso es un mal que se puede regular si realmente existe primero la voluntad del gobierno municipal y estatal, gobierno municipal para hacer los reglamentos dentro de los cabildos, el estatal para hacer leyes que a nivel estado puedan funcionar, y yo creo que buscar una armonía entre todos, pero para mí es fundamental la conciencia a través de una cultura vial. Y digo, hay tantos pequeños detalles que pues, yo la verdad es que dije 20 minutos van a ser muchos, pero en la plática pues 20 minutos se van como el agua entre las manos. Sí, sí, es lo que te comentaba, ¿no? Sí, esto es rápido, ¿no? Ahora, sí, obviamente, vamos, se abarcaron muchos temas y habría que tomar, o habría que estar, digamos, proyectando, por ejemplo, hacer un solo tema para revisar el reglamento, ¿no? Y en el reglamento establecer, oye, a ver, aquí creemos que le falta esto, que le falta otro, ¿no? Y más que nada también creo que lo que falta mucho es la divulgación, ¿no? Es la divulgación de cuando se crea un reglamento, ¿no? Y darlo a conocer como debe ser, en lugar de estar anunciando otras cosas, mejor y anunciar, oye, ¿sabes qué? Ya va a haber esta regla, esta regla. Una cuestión muy importante que había, digo, así rápido la comento, digo, no está nada mal la idea de cerrar el centro, ¿no? En ciertas calles, ¿no? Para darle ahí sí la prioridad, digamos, a los peatones, ahí es donde habría. Y Sería posible platicar con todos los comerciantes y vecinos, ¿no? Ver los pros y los contras. Oye, otra cosa antes de que se me pase, las vueltas continuas. No sé si tú te das cuenta, muchas veces las vueltas no son ya continuas, no todos lados son vueltas continuas y es un pitadero tremendo, que eso provoca estrés, provoca controversias entre los automovilistas, los camioneros, los ciclistas, salir de tu casa donde hay una ciclovía. Digo, todos son pequeños detalles que cómo cambian las circunstancias de cada persona según su circunstancia, también digo, valga la redundancia de circunstancias. sí, bueno, así que ya habrá otro momento para comentar, digamos, cualquier tema de esto que sacamos ahorita, pues podemos hablar, inclusive ya meternos a lo que es el transporte nacional, ¿no? Vamos a ver el tren, vámonos a ver, digo, que ahora que se vienen los trenes, ¿no? Por fin, después de muchos años. Claro. Y bueno, pues nos queda nada más prácticamente para despedirnos, te quedan exactamente 30 segundos. No, pues solamente para darte las gracias por la invitación, saludar a todas las personas que nos escuchan, que nos ven y bueno, bendiciones para todos. Vamos con la 4T para adelante. Perfecto, Arturo, muy bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, aquí cerramos este capítulo y nos vemos para el siguiente. Muy bien, hasta luego, nos vemos, Arturo, que estés muy bien. Hasta luego. Igualmente, saludos, dale, gracias.